través de el análisis electromiográfico y a través del control de la velocidad en la yo-yo inercial en un deportista, valorando la pérdida de velocidad inferior al 10% de su potencia media y con una pérdida de velocidad mayor al 20% de su potencia media. La idea es comprobar cómo es el efecto de la fatiga a nivel de eficiencia mecánica y a nivel de reclutamiento de unidades motoras. Entonces aquí lo que podemos ver es un par de fotos para mostrar cómo se hizo este proceso. Primero, lógicamente, se pone los electrodos en los grupos musculares que vamos a evaluar y evaluamos al deportista en nuestra yo-yo inercial controlando la pérdida de velocidad. Este primer movimiento, esta primera ejecución, la realizamos con una pérdida o tolerando una pérdida de velocidad en el deportista inferior al 10%, o sea, con un 90% de eficiencia en la deficiencia mecánica. Lo que podemos observar, una vez finalice el video, es como al inicio de la ejecución del ejercicio, cómo se va presentando un aumento de la potencia durante la realización de las repeticiones hasta alrededor de la repetición número 8. Después de la repetición número 8, la potencia mecánica empieza a disminuir y evidentemente, pues como lo representa aquí el software con las barras rojas, hubo una pérdida por encima del 20% de la potencia en el momento de la ejecución del ejercicio. Y si analizamos el reclutamiento de unidades motoras, lo primero que podemos ver es que al principio de las primeras repeticiones hay un poco nivel de reclutamiento o hay un bajo nivel de reclutamiento. Esto sucede porque como estamos trabajando en una máquina inercial, recuerden el efecto que tiene sobre el componente pasivo, o sea, sobre el tendón, y como el tendón le va a ayudar al deportista lógicamente a realizar las primeras repeticiones, pero a medida que se fatiga el componente pasivo, pues empieza a haber un mayor reclutamiento de unidades motoras porque el músculo empieza a contribuir mucho en la acción durante la realización del ejercicio. Lo otro que podemos ver acá es cómo, a pesar de que la potencia mecánica cae, el reclutamiento de unidades motoras aumenta. Esto es algo interesante a la hora de analizar la gráfica porque lo que nosotros estamos viendo es que hay un aumento del reclutamiento conforme se pierde la potencia mecánica. Esto indica un mayor esfuerzo del componente activo, o sea, músculo, y una disminución del pasivo, como lo dije anteriormente. Pero adicionalmente, también hay mayor reclutamiento de fibras tipo 2A si yo mantengo las repeticiones durante el ejercicio. O sea, si yo no controlo la potencia o no controlo la pérdida de potencia, en la medida que hay mayor pérdida de potencia, empiezo a reclutar ¿qué? A reclutar más fibras tipo 2A y esto se evidencia ¿por qué? Porque a mayor pérdida de potencia, mayor reclutamiento de unidades motoras. Y nosotros sabemos que las fibras tipo 2A son fibras resistentes, pero no son fibras que pueden mantener altos niveles de potencia. Entonces, a pesar de que hay mayor reclutamiento, la potencia mecánica es menor. Me está mostrando lo que les acabo de decir, mayor contribución de las fibras tipo 2A. Ahora, en la segunda repetición, que es la que viene en esta diapositiva, el deportista inicia con una pausa de 1 minuto, o sea, la recuperación fue baja. Sabemos que el sistema de los fosfágenos no alcanza a recuperarse en este tiempo tan corto y realiza la ejecución del segundo movimiento, donde podemos notar que rápidamente el deportista, pues que corre el video, podemos evidenciar cómo rápidamente el deportista alcanza el nivel de potencia más alto en la repetición y empieza a perder muy rápido potencia mecánica durante la ejecución. Y a nivel de reclutamiento de unidades motoras pasa exactamente lo mismo. Empieza en la fase inicial a haber un bajo reclutamiento, llega a un punto alto y después alcanza una meseta como lo vemos acá. La misma respuesta que vimos en la diapositiva anterior, que vimos que hay un mayor reclutamiento de unidades a pesar de que se pierde
mucha eficiencia mecánica durante la ejecución. Esto determinado por una pérdida de la potencia en la serie. ¿Cuál es el problema cuando nosotros enfrentamos o realizamos un ejercicio o cualquier tipo de entrenamiento y no controlamos de pronto la pérdida de eficiencia mecánica? Pues que el deportista puede ejecutar a la máxima intensidad posible, pero posiblemente nosotros no estamos adaptando las fibras o adaptando el sistema energético que queremos entrenar. ¿Por qué? Porque no controlamos pérdida de eficiencia o porque quizá no dimos el tiempo suficiente para la recuperación entre repeticiones. Conceptos o aspectos muy importantes en el control del entrenamiento y que a veces se pasan por alto. Y ya como conclusión, viendo las dos gráficas, lo que primero que hacemos un resumen es en la primera repetición con pérdida de velocidad solo de un 10%, vemos cómo, lo decíamos al principio, en las primeras repeticiones hay un bajo reclutamiento de unidades motoras, lo que me indica una gran contribución del tendón o del componente pasivo. Posteriormente hay un mantenimiento de la potencia o una meseta de la potencia, lo que también me está mostrando que contribuyen en gran medida las fibras explosivas o las fibras tipo 2X, y posteriormente hay una caída de la potencia mecánica con un mantenimiento del reclutamiento de unidades motoras. Eso me está indicando que la carga que se está soportando o que está tratando de soportar el cuerpo o las fibras musculares que están permitiendo que se mantenga la realización del ejercicio son las fibras tipo 2A. ¿Por qué? Lo decíamos ahora, porque a pesar de que cae la potencia mecánica, el reclutamiento de unidades se mantiene, y las fibras tipo 2A no son fibras especializadas en desarrollo de potencia, sino que son fibras especializadas más hacia la resistencia con pocos niveles de fuerza. Si nosotros vemos el valor de potencia máxima alcanzada en esta repetición y vamos a comparar el valor de potencia en la segunda repetición. Aquí todo otro que podemos analizar es el valor en promedio medido en microvoltios que se alcanzó en esta primera serie. Vemos que hay alrededor de 1500 microvoltios en esta primera repetición, en esta primera serie, perdón. Y en la segunda analizamos que rápidamente empieza a haber un reclutamiento de unidades motoras, lo que indica que la contribución del tendón es muy baja o del componente pasivo, y también hay una pérdida de velocidad o de eficiencia en la serie rápida. Y esto se acompaña con un aumento mucho más alto de reclutamiento de unidades motoras comparado con la primera serie. Alrededor de cerca de 2000 microvoltios se están reclutando en esta serie, lo que me está indicando que rápidamente empezaron a actuar las fibras tipo 2A y no las fibras explosivas. ¿Por qué? Volvemos a explicar, porque hay una pérdida de la potencia mecánica acompañado de un reclutamiento alto de unidades motoras. Entonces, quien está reclutando estas unidades motoras, pues no van a ser las fibras de características explosivas, porque las fibras de características explosivas pues son capaces de generar altos niveles de potencia, y las fibras tipo 2A no son especializadas en generar altos niveles de potencia. Por eso, a pesar de que cae la potencia mecánica, aumenta el reclutamiento de unidades motoras, para ver que al final el nivel de potencia generada en la serie fue mucho menor que el de la primera repetición. La conclusión de esto es que la eficiencia en el entrenamiento depende básicamente de la calidad y no de la cantidad. Y eso va a estar marcado por cuánto tiempo de pausa voy a utilizar entre un ejercicio, una serie y la otra, cuánto número de repeticiones voy a realizar dentro de un rango de eficiencia mecánica. Aspectos muy importantes de entender desde la fisiología aplicados al entrenamiento deportivo para poder lograr las adaptaciones que nuestros deportistas están buscando en el entrenamiento.